Vamos a continuar con la serie El llamado de Dios, con nuestro tema de hoy que se llama Cumpliendo el propósito en el llamado. Cumpliendo el propósito en el llamado de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que nos guíes y que cumplas tu propósito en esta palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. ¿Estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llamó? Vamos a hablar de un personaje llamado Jeremías. Jeremías fue llamado a profetizar en diferentes reinos. Y según lo que dicen las Escrituras, a pueblos contradictorios y rebeldes. Jeremías capítulo 1, verso 1. Y estoy leyendo aquí en una versión parafraseada. Y dice así: Yo soy el profeta Jeremías, hijo de Hilcías. Soy del pueblo de Ananot y vengo de una familia de sacerdotes. Ananot está en el territorio de la tribu de Benjamín. Dios me dio el siguiente mensaje. Cuando Josías, hijo de Amón, llevaba 13 años como rey de Judá. También me dio otros mensajes, porque estemos recordando que Jeremías era un profeta. Y hablaba el mensaje de Dios. Dice, también me dio otros mensajes durante los reinados de Joacín y de Sedequías, hijos del rey Josías. Sedequías reinó durante 11 años y 5 meses, pero dejó de ser rey cuando los babilonios lo derrotaron y se llevaron prisioneros a los que vivían en Jerusalén. Así es que Jeremías venía de una familia de sacerdotes. Jeremías 1:4 dice, Dios me dijo. Diga conmigo, Dios habla. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que te formase, te conocí. Vamos viendo esta frase. ¿Cómo está eso de que antes que te formase, te conocí? Es maravillosa la omnisciencia de Dios. Esto significa que en el conocimiento previo de Dios, ya lo conocía.
Jeremías estaba en el pensamiento de Dios, aún antes que formara cada parte de su ser. Qué hermoso, ¿no? Jeremías estaba ya en la mente de Dios. Pues cada uno de los que somos llamados es para cumplir un propósito divino. ¿Estás de acuerdo? Debemos entender bien nuestro propósito. Él ya tenía planes para nosotros desde antes que naciéramos. Qué maravilloso saber es que Dios nos conocía, porque Él es Dios. Nosotros estábamos en el pensamiento de Dios. Nosotros estábamos dentro del propósito divino de Dios. Él ya tenía planes para nosotros desde antes de que naciéramos. Eso es maravilloso, ¿verdad? Como que no nos cabe en la cabeza pensar eso. Enseguida encontramos otra palabra muy significativa. Y dice, y te santifiqué. Esta palabra santifiqué, ¿qué significa? Significa te aparté. Y significa que cuando Dios nos llama, nos aparta, nos consagra para un propósito, para un fin. Qué hermoso saber que estábamos en la mente de Dios, que Él pensó en nosotros, Él sabía cómo íbamos a hacer. También sabía las situaciones difíciles que íbamos a pasar en el ministerio, como sabía lo que Jeremías iba a pasar en su llamado. Era la persona justa, indicada para lo que Dios iba a llamarlo. Jeremías fue apartado para una misión. Y cuando somos llamados, no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Debemos de estar prestos, dispuestos, atentos para cumplir esa misión. Eso no significa que no tengamos vida, pero Él nos da sabiduría para servirle. Diga conmigo, sabiduría, inteligencia espiritual. Hay cosas que se resuelven con fe y hay otras que se resuelven con sabiduría. ¿Y por qué Dios nos da esa sabiduría y esa inteligencia espiritual? Para que podamos cumplir nuestras labores, para que podamos cuidar la familia, para que podamos ser proveedores. Pero la inteligencia espiritual nos lleva a la equidad de Dios. ¿Qué es esto? A hacerlo de una manera equilibrada, de tal manera que los principios de Dios no se violenten como
la consagración. Porque en el llamado de Dios debo querer y poder. Si quiero y no puedo, ¿seré llamado de Dios? Él conoce nuestro corazón y nuestras necesidades. También nuestro servicio, si es de fe. No nos confundamos. No debemos deshonrar a Dios por las cosas que podemos resolver solo con sabiduría. Pues si honramos a Dios en nuestro llamado, Dios nos honrará a nosotros. Jesús decía, porque donde yo estoy, también estará mi servidor. Qué hermoso, ¿no? Donde yo esté, también estará mi servidor. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? Amén. ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Le dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí San Pablo está tomando la figura de un soldado. Y un soldado sufre penalidades. Pero le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En 2 de Timoteo 2, 4, en la versión parafraseada dice: así ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Estoy citando este versículo para afirmar cómo Jeremías fue apartado por Dios para el ministerio de profeta. Y a veces no entendemos lo que es ser consagrados por Dios. Somos apartados para esa labor. Por esa razón, no tenemos permisos que sean para cumplir compromisos personales. Estos se pueden resolver con sabiduría. Por ejemplo, ¿estás enfermo? Reposa, ¿no es cierto? Reposa, sánate. Ajá. Es un joven que de alguna manera está estudiando, pero me gusta, por ejemplo, el ejemplo de Cristi. ¿Eres Elizabeth también? Sí, por eso dije Eli. Me gusta mucho el ejemplo. Ella ya está estudiando medicina, pero está peleando la buena batalla de la fe para decir, aquí estoy. Sí, estoy estudiando. Otro hubieran dicho, yo ya estoy estudiando y meto mi permiso. Pero ella está aquí. Eso significa que para servir al Señor necesitamos fe. El llamado de Dios requiere fe. Pero hay situaciones que podemos resolver con sabiduría para no deshonrar a Dios con una situación de estar afuera y estar poniendo en primer lugar otras cosas que puedo resolver solamente con sabiduría sin deshonrar a Dios. ¿Qué es deshonrar a Dios? Cuando ponemos otras cosas en primer lugar
que su llamado. Porque Dios nos llamó, el compromiso es con Él. Amén. Cada caso se debe de juzgar para saber qué aplica y qué no aplica. Cuando una persona pide un permiso y es larguísimo, hay ocasiones en que a mí el Señor me dice, sí, dáselo. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios está probando el corazón y el llamado. Quizás esa persona nunca regrese al servicio. Y ahí es donde Dios apela a nuestras convicciones, a los principios respecto del llamado de Dios. Nosotros también estuvimos en las circunstancias cuando no estábamos de tiempo completo. Y tuvimos que tomar decisiones y determinaciones y confiar y creer en Dios que nos daba trabajo con un buen horario, con buen sueldo, con prestaciones. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo porque dijimos, Señor, en nuestro corazón hay un llamado, en nuestro corazón hay un fuego. Que nada pueda verdaderamente estorbar que te pueda servir. Y Dios obró. Las decisiones que nosotros tomamos en tiempos pasados reflejan lo que ahora somos. Porque Dios no va a escoger a alguien que no sea fiel. Dígale a su compañero, el que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Así es que si una persona decide consagrarse a su trabajo en lugar de Dios, aun cuando sabe que es llamado y no responde, deshonra a Dios. Ejemplo, cuando una maestra es joven y dice, quiero un permiso porque estoy muy cansada. Diga conmigo, ¿cansada? ¿Qué dice Proverbios 20:29? La gloria de los jóvenes es su fuerza, dice el versículo. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los ancianos podemos ser los mejores consejeros por el llamado, por la experiencia. Amén. Pero la gloria de los jóvenes es su fuerza. Si ese joven es apartado para el servicio, su gloria es su fuerza. Podrá hacer muchas cosas que las personas que ya están en otra etapa no pueden. Si alguien que sirve se ve obligado a dejar el ministerio por temporadas, diga conmigo, por temporadas. ¿Dios es de temporadas? ¿Hay vacaciones espirituales? Yo me acuerdo, el hermano Pablo decía, yo me voy a jubilar hasta que se jubile el diablo. No me refiero a los empleados, sino a los que tienen negocios y tienen que confiar en Dios que les dará sabiduría para trabajar y para que en el tiempo que trabajen puedan obtener buenas ganancias. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Si un trabajo deshonra a Dios y yo verdaderamente soy llamado por Dios, yo puedo creer, puedo orar, Dios me puede dar otro trabajo, puede ajustar todo, porque Dios es bueno y es proveedor y Dios me va a honrar. Tengo personas que están en el servicio que tienen negocios
Y decidieron escoger personas de confianza para cubrir el negocio. Y Dios les está honrando por su obediencia al llamado de Dios. Mateo 6:19. Y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Dios quiere que hagamos tesoros en el cielo. Lo que hacemos para Él son tesoros en el cielo. Yo recuerdo de mi abuela, ya murió hace muchos años, y esto me lo trajo a la memoria porque a mi abuela le regalaban cosas el 10 de mayo. Sartenes, vasos, cucharas. Y yo veía que nunca los usaba. Entonces ella empezó a acumular todo y empezó a ponerlo debajo de la cama. Y yo recuerdo que ese día llegué a visitarla. Hola abuela, ¿cómo estás? Y me dice, ay hija, estoy muy triste. Le digo, ¿por qué? Es que entraron unos ladrones y me robaron todo. Todo lo que ella había acumulado que tenía abajo de la cama. Por eso el Señor dice, no hagas tesoros en la tierra. Qué tremendo es saber que hoy los ladrones se están poniendo, entre comillas, muy listos. Cazan a las personas y las asaltan en sus meras casas. Aquí y afuera de este lugar. Tenemos que estar bien atentos. Y entran para robar y destruir. Pero nosotros no acumulamos para la tierra. ¿O qué nos vamos a llevar? ¿Para quién será tu auto? ¿O tu cuenta? ¿O tu pensión? ¿O el colchón tanto que te gusta? Porque el día que nos muramos, así como vinimos a este mundo, así nos vamos a ir. Y dice Mateo 6:20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué significa esto? No te preocupes. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí pone una escala de valores. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o una medida? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Será que nos afanamos porque hay una necesidad? ¿O porque no estamos administrando correctamente los recursos? Yo recuerdo de un hermano que tenía un taller y ganaba muy bien. Esto sucedió
cuando nosotros empezábamos Casa de Oración, y mi esposo le preguntó, ¿en qué trabajas y cuánto ganas? Porque nos invitaron a su casa y su casa no tenía piso y la taza tendrías que sentarte con mucho cuidado porque te pellizcaba. Y le dijo, ¿cuánto ganas? Y dijo, 30,000 pesos. Y le dijo, mira, te voy a enseñar a administrar tus recursos. Si verdaderamente tú aprendes a administrar tus recursos, ¿tú ya le pondrías el piso a tu casa? ¿Tú podrías hacer esto? Y mire, de verdad, se puso, como dicen, las pilas, se organizó bien, empezó a obedecer, Dios le dio un auto, empezó a vestir su casa y tenía lo suficiente. Y dice Mateo 6:29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren, hay mucha fe, hay poca fe, hay fe débil. Pero ¿qué dice aquí? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Es justo que un padre de familia trabaje demasiado y no ponga atención a su esposa? ¿Es justo que un padre de familia esté bien afanado y no ponga atención a sus hijos? ¿Solo por el trabajo? Porque está afanado en acumular, en tener y en aparentemente suplir las necesidades, cuando dice Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Eso significa que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, no por lo que ganamos en nuestro trabajo, sino por lo que Dios añade. Añadir significa que Dios lo pone a tu lado. Pero a veces vamos tras las añadiduras, pero no es Dios quien las añade. Y empezamos a entrar en un desequilibrio. Así que no os afanéis por el día de mañana, dice el verso 34, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque Dios le dijo a Jeremías, yo te conocí, te llamé para un propósito y te aparté. Te consagré para un propósito. Pero hay cosas que pueden desviarte del llamado de Dios. Cuando nuestra balanza no está equilibrada, te puedes ir de lado. Y te vuelves mediocre. Medio voy, medio hago la tarea, medio. Volvemos a nuestro personaje, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses
te aparté y te di por profeta a las naciones. Ese era el propósito de Dios para Jeremías. Te di por profeta a las naciones, no te distraigas. ¿Estás trabajando? Bien, hazlo bien. No te afanes. No te distraigas. ¿Cuál era el propósito para Jeremías? Ser profeta para las naciones, ser la voz de Dios para derribar el pecado de Israel. La versión parafraseada dice: yo te elegí antes de que nacieras. O sea, Dios ya había pensado en él, como dijimos. Para esa misión exclusivamente Dios había pensado en Jeremías. Y te aparté para que hablaras en mi nombre. ¡Qué responsabilidad! Para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. ¡Qué paquete!, ¿verdad? Te aparté como profeta o como un instrumento para hablar y ser la voz de Dios. En el Antiguo Testamento el profeta era Dios hablando. El profeta solo hablaba lo que Dios le dictaba. En el Nuevo Testamento es el hombre hablando la palabra de Dios, hablando de la profecía del Nuevo Testamento. Si no fuera así, entonces, ¿por qué Dios dice, juzga la profecía? ¿Qué contestó Jeremías respecto de su llamado? Jeremías 1:6. En la versión parafraseada dice: le contesté, Dios Todopoderoso, ay, no sé hablar en público. Y todavía soy muy joven. Eso contestó Jeremías. Jeremías se consideró a sí mismo cuando Dios lo llamó y dijo: yo no sé hablar en público. Me da pena, me pongo rojo, tiemblo. San Pablo también le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. No digas soy joven. ¿Qué hace Dios cuando te llama? Te habilita para la misión por la cual te llamó. Amén. Por eso es tan importante entender lo que es el llamado y la consagración, para que tú no des un alimento recalentado a los niños. Llegues de última hora y quieres hacer tus dinámicas. Ay, es que ahorita el Señor me inspiró. ¿Fue Dios que te inspiró? ¿O no le diste el valor y la importancia al llamado que Dios te ha hecho para que te prepares y no des comida recalentada, sino con conocimiento, con gracia, espontáneo, expresivo? Amén. Dios habilita para la misión por la cual nos llamó. Y dice el verso 7, pero Dios me tocó los labios y me dijo:
no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí. Híjole, qué reto, ¿no? Yo te llamé, pensé en ti, para que puedas cumplir un propósito. Así es que desde este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. Y le dijo, no tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. En ese llamado Dios dio 6 instrucciones. Número 1, no digas que eres muy joven. 2, tú hablarás por mí, dice Dios. Le dijo a Jeremías, tú irás a donde yo te mande. ¿Se fijan que todos nuestros planes se caen ante el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas? Así es que nuestras necesidades secundarias son secundarias. ¿Son importantes? Sí, son importantes, pero son secundarias. Haceos tesoros en el cielo. Y también le dijo, no tengas miedo, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Jeremías 1:10. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dios confía en el que llama. Y les dice así, desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir y derribar, pero también para levantar y reconstruir. ¿Cómo iba a manifestar el poder sobre las naciones y reinos? Jeremías. Dios le dijo, te he puesto para derribar. Recuerden que Jeremías era la voz de Dios. Siendo Jeremías la voz de Dios, sus declaraciones derribarían cualquier obstáculo para que los reinos y las naciones se volvieran a Dios. Ese era el propósito de Dios, que los reinos y las naciones se volvieran a Dios, porque se habían alejado de Dios. Jeremías con sus declaraciones derribaría todo concepto de las naciones contraria a Dios. Y destruiría todo concepto que no fuera conforme a los conceptos de Dios. El Señor le dijo, te he puesto para edificar, para levantar, para construir naciones. Hubiera sido imposible levantar o edificar o reconstruir una nación o un reino si primero no se derriba y se destruye todo lo que no es de Él. Todo concepto. ¿Cómo Jeremías debería de dar el mensaje? Rápido Dios lo lleva a la práctica. ¿Se fijan? Dios no se detiene. Estamos viviendo tiempos malos. Jeremías 1:11. Luego Dios me hizo 2 preguntas. ¿Se fijan? Se fija que cuando servimos a Dios tiene que haber esa comunión con Dios bien de cerca. Jeremías era la voz de Dios. Dice que le hizo 2 preguntas. Y Jeremías dice, dime, ¿qué ves?
Y yo le respondí: veo la rama de un almendro. Sus frutos son los primeros en madurar. Muy atentos, se necesita inteligencia, sabiduría espiritual. Entonces me dijo: tienes razón. Yo soy el primero en hacer cumplir mis palabras. Pero, ¿qué más ves? Le respondí: veo en el norte una olla hirviendo. Estos solamente eran figuras de los acontecimientos que se estaban presentando. Dice: veo en el norte una olla hirviendo que está por volcarse hacia el sur. Verso 14. Entonces Dios me explicó: desde el norte voy a enviar un terrible castigo sobre todos los que viven en este país. Qué tremendo, ¿verdad? Ya lo he decidido. Verso 15. Estoy reuniendo a todos los reinos del norte y vendrán y pondrán sus tronos a la entrada misma de Jerusalén. Atacarán a sus habitantes y a todos los que viven en Judá y se los llevarán presos. ¿Por qué pasó esto? Voy a castigar a mi pueblo porque todos ellos han sido muy malos. Verso 16. Adoraron ídolos que ellos mismos hicieron y les ofrecieron incienso, pero a mí me abandonaron. Qué tremendo, ¿verdad? Pero a mí me abandonaron. Ay, sí, Señor, yo te amo. Y lo abandonamos. Y tenemos otras prioridades. Y aquello se vuelve en primer lugar que Dios. Eso no es consagración. Jeremías 1:17. Así es que prepárate. Ve y diles todo lo que yo te mando. No les tengas miedo. Pues de lo contrario te haré temblar de miedo cuando te enfrentes a ellos. Y a veces uno habla la palabra que solamente Dios dice que la hablemos y dicen: es que es muy dura. El que sirve solo es un instrumento. Amén. Para hablar la voluntad de Dios. Y dice ahí: no les tengas miedo. Yo te haré tan fuerte como un poste de hierro, como un portón de bronce, como una ciudad amurallada. Vas a enfrentarte a todas las autoridades de Judá. Mírense, qué tremendo. ¿Cuántos queremos servir a Dios? Ahí está el reto. El ser una persona que es llamada por Dios es para cumplir propósitos según los que nos mandó a hacer. Amén. Verso 19. Esa gente peleará contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para librarte. Amén. Fíjense lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué tremendo. ¿Dejar a Dios por otras cosas? El Señor les reclama que lo dejaron a Él y adoraron ídolos. El propósito de levantar a Jeremías fue para ser la voz de Dios para un pueblo muy rebelde.
Jeremías no podía hacerse a ningún lado, pues Dios lo mandaba para que fuera como hierro, como bronce, para que fuera su voz, y le advirtió que si no obedecía lo iba a hacer temblar delante de ese pueblo, pero si obedecía iba a ser fuerte. Y Dios prometió estar con él. Jeremías pagó un precio muy alto por servirle y fue muy quebrantado. Por eso le decían el profeta llorón. Hasta sacaron un canto, ¿verdad? Como Jeremías oraba y lloraba. Porque las confrontaciones a un pueblo muy rebelde le trajeron contradicción. Y quiero leerles un pedacito que les recomiendo que lean todo el capítulo 2 de Jeremías, capítulo 2. Pero más o menos para ver cómo era la condición del pueblo rebelde. Y dice, habla sobre la apostasía de Israel. ¿Qué es la apostasía? Es dejar a Dios, es dejar las verdades de Dios y volver tras sus propios deseos y motivaciones. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Está hablando al pueblo de Israel. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Verso 6, y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra y de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis te contaminaste a mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Qué tremendo, ¿no? Y anduvieron tras los que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¡Qué tremendo! Todo lo perdemos sin Dios. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Qué tremendo.
Dios nos ha llamado con un propósito. Dios nos conocía desde antes que nosotros naciéramos, antes de que fuéramos formados, en su conocimiento previo de nuestras personas. Y dijo el Señor, lo llamaré, la llamaré, para cumplir un propósito. Pero nos aparta, nos consagra, para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Vamos a orar en ese momento y entremos en esa conciencia y no permitas que nada te aparte del llamado de Dios. Que nada terrenal, nada de lo que esté aquí. Pidamos a Dios inteligencia espiritual, sabiduría, para poder nosotros servirle y no permitir que el enemigo nos engañe de tal manera que nos separe de su llamado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Y sabemos que eres tú quien nos has llamado. Antes de que naciéramos, mi Señor. Y nos apartaste para este tiempo, para este llamado, para tu servicio. Para que tus hijos, para que tu iglesia te conozca. Oh, mi Señor. En ese momento hacemos un compromiso de consagración. Sí, mi Señor, tú nos has apartado con un propósito. Y mi Señor, gracias por la inteligencia espiritual. Gracias, Señor, porque no has permitido que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Que nada nos separe de ti. Porque sabemos, Señor, que tu mano está sobre nosotros y que si buscamos tu reino, todo vendrá por añadidura. Recibe, Señor, tú el honor, toda gloria y todo reconocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén.